Dicen que existe un lugar llamado a casa donde se queda guardada la memoria del alma encarnación tras encarnación. Y si tuviera que elegir a esa persona que describa de la forma más bonita y más sencilla qué son los registros acásicos, esa persona sería Ángela. Así que, como ya conté en el podcast anterior, este proyecto tiene una misión, que es acercar información, ampliar información y sobre todo poder resonar con aquellas personas, ¿no? que vibran con una energía de necesidad, ¿no? De despertar espiritual. Este tema a mí en lo personal me apasiona, creo que hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión y esta persona que he elegido hoy para ser mi primera invitada en el podcast se llama Ángela, ella es canalizadora, ella es terapeuta de Reiki y lectora de registros acásicos, entre otras muchísimas virtudes. La he elegido a ella porque es la persona de la que yo más he aprendido, es la persona con la que he tenido seguramente las conversaciones más interesantes y tiene una forma de explicarlo muy bonita, muy amorosa. Ella trabaja mucho también la energía de los ángeles y ella viene hoy a dejarse llevar en este podcast de Omnity Meditación. Así que con todo mi amor os presento a Ángela. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy bien, y encantada de estar aquí contigo. Es todo un honor y un privilegio. Bueno, quería primero darte las gracias porque estás inaugurando este momento podcast. Yo hice uno la semana pasada, lo grabé y fue, pues bueno, una pequeña introducción. Iba yo ya vaticinando que iba a traer gente muy interesante. Ya he hecho una presentación, ¿no? De quién es Ángela. Pero si por una razón te he elegido, Ángela, es por tu forma de explicar ciertos conceptos, ¿no? Al final tú y yo somos amigas en nuestra vida personal, hemos tenido la suerte de encontrarnos y hemos hablado mucho, hemos tenido muchísimas conversaciones muy profundas y al final, lo explicaba el otro día, ¿no? Cuando tú resuenas con alguien, su forma de explicar es como si te estuvieran recordando algo que tú ya sabes, pero necesitabas escucharlo. Y es un poco la idea que tengo hoy. Yo sí me he dado cuenta por los comentarios y por el feedback que recibo que los registros acásicos quizás se tiene un poquito más de desconocimiento. Entonces, hay mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando que estoy segura de que sabe qué son los registros acásicos o ha realizado ejercicios o incluso le han hecho alguna vez una lectura de registros. Pero vamos a irnos a lo básico. Me encantaría, Ángela, que nos explicaras qué son los registros acásicos desde un conocimiento cero, ¿no? Dedicándonos también a estas personas que a lo mejor no han escuchado este concepto jamás. ¿Cómo explicarías a alguien desde cero qué son los registros acásicos? Perfecto. Bueno, pues agradecerte un montón de nuevo y entrando en materia, decirte que efectivamente no es que nos hubiéramos vuelto a ver en esta vida, sino que nos hemos reencontrado porque en pasadas, y ahí meto un poco el concepto, porque tiene mucho que ver el concepto de registros acásicos con esto que te voy a decir con respecto a vidas pasadas y a reencuentros y a almas y a relaciones kármicas, etcétera, etcétera. Y tú y yo tenemos eso mismo. Yo creo que todo el mundo tiene eso con determinadas personas que lo siente, lo nace, lo nota, ¿no? No hace falta explicación, simplemente el estar juntos, el sentir y el mirarse simplemente a los ojos. Bueno, pues entrando en el asunto, diremos que para un concepto cero de conocimiento o muy básico, los registros acásicos es lo que viene siendo en un ejemplo muy terrenal, pero que yo creo que todo el mundo me lo va a entender. Cuando nosotros tenemos un móvil, ese móvil tiene, dentro de ese móvil tiene toda la información nuestra, de nuestra vida, vamos, se nos pierde el móvil y nos da algo. Es Sí. más, salimos de casa corriendo y de repente dices el móvil y a lo mejor se te olvida otra cosa y no regresas, pero ostras, el móvil vuelves sí o sí, porque es un apéndice ya tuyo, o sea, es algo que es tuyo porque está dentro ahí toda absolutamente tu vida y tu esencia, podríamos decir. Ahí hablas, ahí compartes, ahí lloras, ahí ríes, ahí absolutamente todo. Ya ni que decir tiene que tenga cosas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los registros acásicos estaríamos hablando de que accede, por así decirlo, a una parte de nosotros eh,
que es nuestra memoria en esencia, en alma, que está guardada con mucho mimo y con mucho recelo por unos grandísimos seres que son unos entes, llamémoslo así, luego profundizaremos un poquito en los temas y en el concepto, pero que estos son los maestros de los registros acásicos, los señores de los registros acásicos, quienes guardan con recelo toda esa información que tiene nuestro alma, no nuestra cabeza, no nuestro ser físico, no nuestra esencia como personas, nuestro dibujo en lo que es más terrenal, sino nuestra esencia como tal, como almas. Que esa no muere, es imperecedera, es eterna, es inmortal. Y con ella sí vamos pasando una y otra vez de una existencia a otra. ¿Por qué decía lo del móvil? Porque bien, es algo muy parecido, analógicamente hablando, en lo que es el móvil. Imagínate que con todo ese cariño que he definido anteriormente, de repente, ¡pum!, se nos cae al suelo. ¡Oh! Y no enciende nada. O se nos cae al inodoro, que eso es también un detalle muy importante, que la ley de Murphy está ahí y ha caído en más de una ocasión. Y entonces, pues, de repente, cuando ese aparato físico como tal dice adiós, adiós, que ya no voy a estar aquí más contigo, dices, oh, he perdido absolutamente toda mi esencia, toda mi vida, todos mis recuerdos, todas mis vivencias, todas mis experiencias, todo lo que yo soy, porque el móvil ya no está. Ya, bueno, el móvil no está físicamente, que es lo que nos ha dado la oportunidad de interaccionar con él y presentarnos al mundo con él, al mundo que nos ha durado ese móvil, que todo el mundo decía, ¡hala, qué funda más chula tienes, roja, con unas cosas y tal! Sí, pero eso simplemente es una carta de presentación visual con la cual yo puedo interactuar físicamente para poder transmitir mi esencia, que es lo importante, que es lo que llevo dentro. Y eso es imperecedero, eso es inmortal. Eso está en la nube, en la famosa nube, ¿no? En el caso de la Claro, información de los móviles. Y perdón que te entonces, de esa interrumpa. misma manera, sí. Perdóname que te interrumpa, Ángela, pero fíjate que tú y yo hemos hablado, pero nunca me habías puesto este ejemplo tan chulo de que la casa es equivalente a la nube, pero es una Sí, forma muy práctica de comprenderlo. Incluso a mí creo que me has desbloqueado algún tipo de percepción. totalmente. Entonces, ahí le has dado en el cual esa a casa, que es donde está registrado nuestro libro de las vidas, de nuestras vidas álmicas, de nuestra esencia como tal, quiénes somos de verdad y qué experiencias, vivencias, evoluciones y aprendizajes tenemos a lo largo de todas nuestras carcasas físicas que hemos ido teniendo a lo largo de toda la existencia, es la que permanece y perdura guardadita y muy, muy bien custodiada por esos señores acásicos que están guardando como esa información en nuestro móvil de la nube, que yo me compro otro móvil o me lo dejan, cambio de carcasa física, pero la esencia sigue estando ahí. Tengo que recordar determinadas cosas, ¿no? Porque a lo mejor me toca ahí un poquito pues volver a sacar información poco a poco de cosas que en mi móvil anterior ya lo tenía así de manera instantánea y espontánea, y con el móvil nuevo voy a tener que ir indagando un poquito, ¿no? Bueno, pues exactamente igual son los registros acásicos. Nuestra memoria álmica está ahí, nosotros somos eso. Da igual las veces que cambiemos de carcasa, que cambiamos unas cuantas, ahora después hablaremos, yo creo, porque esa también es otra de las preguntas del millón, pero la esencia, nuestra alma, está ahí y siempre hay que tirar de esa información para volver a retenerla con nosotros, a ir evolucionando y tener esa nueva versión de nuestro móvil, el 2.0, el 3.0, el 4.0, siempre Ay, para adelante. ay. Ahí voy porque, mira, tenía apuntada una pregunta. Tengo apuntadas tres preguntas básicas que al pensar un poco en este podcast, digo, hay tres preguntas básicas que no se nos puede olvidar hoy mencionar. O sea, hay que hablar de tres cosas básicas, ¿no? Que al final me baso mucho en eso, en las dudas que tienen las personas, incluso personas que saben del tema, ¿no? A veces necesitamos como corroborar cierta información o cierta intuición que tenemos.
Pero diciendo esto, tengo que enlazarte con una pregunta que es indispensable. ¿Para qué sirve una lectura de registros? Es decir, yo puedo acceder a esas memorias, puedo acceder a vidas pasadas, porque al final todo esto tiene una similitud y una resonancia con lo que es una regresión a vidas pasadas, por ejemplo, pero realmente, ¿tú qué haces terapia? ¿Tú qué te dedicas realmente a recibir personas en tu lugar de trabajo? Las sientas, les haces pues una meditación, una introducción y creas una lectura de registros. ¿Qué van buscando esas personas? ¿Cuál es la terapia? ¿Para qué sirve exactamente hacer una lectura de registros? Pues es algo muy importante de saber y de interiorizar en uno mismo. Es decir, en la vida nos suceden cosas y repetimos una serie de acontecimientos y de patrones y de comportamientos, más bien, que muchas veces decimos, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué no encuentro el motivo o la razón y siempre repito, ¿no?, las mismas eh, acciones, los mismos pensamientos, siempre me bloqueo en el mismo punto? Todo eso viene de una información codificada que se puede descodificar de un hecho que nos ha sucedido con anterioridad, y no me refiero en años anteriores, que también, porque para eso sirve la regresión también, con lo que enlazabas tú de las regresiones, por ejemplo, yo en las terapias que yo hago de regresión, viene muy enlazado con lo que son los registros acásicos, porque la persona viene buscando una respuesta a algo que de manera consciente y de manera despierta, podríamos decir, o con ruido, con nuestro ruido diario y con nuestras distracciones y nuestros egos y nuestras situaciones personales del día a día, no somos capaces de llegar a obtener esa respuesta a esa pregunta que inconscientemente nos hacemos y que probablemente ni pronunciamos la pregunta en sí. Simplemente es como un interrogante enorme en nuestra cabeza que nada y navega, y que sabemos que tiene que tener una respuesta porque sentimos que tenemos que tener una respuesta en ello. No hay que olvidar que las personas que les resuena este tipo de terapias y demás, ya tienen ahí una mini puerta abiertita o una mini ventana abiertita en la cual buscan una solución o un entendimiento a través de este tipo de terapias, ¿no? Podrían hacer otras muchas y sin embargo llegan a nosotras, y en este caso a mí, con esa esperanza de que esto es lo que necesitan, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, estas personas, la primera interrogante es, una de las maravillosas preguntas que se suele hacer, pero hay que meterse mucho más en terreno y en campo, es ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo he venido a hacer en esta vida? ¿Por qué repito determinados comportamientos o por qué tengo determinadas acciones que tengo a mi alrededor o personas o comportamientos que yo siempre de forma cíclica respondo inconscientemente de la misma manera? Todo eso tiene una explicación no en nuestro cerebro físico, neuronal, sí en nuestra esencia, en nuestro alma. Y eso hay que buscar más profundamente. Hay una cosa que al escucharte me viene a la cabeza, ¿no? Si yo estuviera escuchando todo esto, seguramente me preguntaría, ¿no? Y diría, ostras, al final muchísimos de estos patrones también que repetimos y un montón de las conductas, ¿no? Sobre todo con tendencia negativa, seamos realistas, suelen ser las que se Sí, repiten más, ¿no? Patrones un poquito sí. más dañinos, por decirlo de alguna forma. Yo, Ennegrecidos, sí. ennegrecidos, efectivamente, sí que automáticamente me viene a relacionarlos, ¿no? Por ejemplo, con el linaje. Entonces, estoy segura de que alguna persona ahora mismo está en su casa pensando, bueno, pero los patrones también se repiten a nivel familiar, a nivel celular, y a mí es algo que me ha costado mucho darme cuenta de esto, pero creo que aquí es donde empiezas a comprender todo, y es el enlace. Es decir, nosotros repetimos patrones de vidas pasadas, necesitamos desbloquear, por decirlo de alguna forma, ciertas cosas que no sanamos en encarnaciones anteriores. Siempre somos, intentamos ser, pues como has dicho, una versión 2.0, 3.0, y en eso consiste al final, ¿no? La existencia, en ir siendo una mejor versión de ti. En una Influye evolución. exactamente, influye el linaje familiar, sobre todo el linaje generacional,
influyen las encarnaciones pasadas y donde se puede ver un choque de conceptos, ¿no? Donde dices, bueno, ¿cuál es real? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Lo que yo me he ido dando cuenta es de que todo está enlazado. Es decir, Totalmente. es muy probable que los patrones que tú estés repitiendo de conducta en esta vida, que te puedan ser un poco más dañinos, un poco más difíciles de aliviar, es muy probable que en otras existencias pasadas donde te estabas dando todo el rato contra la misma pared, esa misma familia que te ha ido transmitiendo en su linaje ciertos comportamientos también estuviera energéticamente presente, pues en otros papeles familiares o simplemente a nivel generacional, familiar, de antepasados muy atrás. O sea, te lo digo, ¿por qué digo esto? Porque sí que a mí en algún momento de mi vida, ¿no? Se me ha ocurrido el pensar, bueno, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿de dónde estoy tirando? ¿Estoy tirando de vidas pasadas? ¿Estoy tirando de problemas familiares? ¿Estoy tirando de karma? ¿Qué está pasando? Y me ha sido muy satisfactorio enlazar y darme cuenta de que todo está escrupulosamente unido. O sea, que al final lo que somos en esta vida, lo que fuimos en otra vida, nos enlaza de la misma forma con otras personas que también influyen en esta y en otras vidas. Y este concepto me gustaba, me, Totalmente. me- me apetecía al escucharte, ¿no? Porque sí que es algo que he tardado quizás en darme cuenta, ¿no? Al final el mundo espiritual te vas dando cuenta que todo es un puzzle maravilloso y puede ser un poco complejo, pero por alguna razón cada vez vas teniendo más capacidad para comprenderlo. Entonces, bueno, me ha parecido necesario hacer esta pequeña puntualización y no sé si quieres seguir con lo que me estabas explicando, Ángela, o quieres que pase a una siguiente pregunta, que tengo un par todavía preparadas. Un par todavía. Yo creo que te estaremos dando un poco siempre rebobinar, ¿no? A determinadas cosas que vayamos diciendo porque está todo muy enlazado lo que tú dices. Es una mochila invisible la que nosotros llevamos siempre con nosotros mismos en todas y cada una de nuestras existencias, reencarnaciones. Porque al fin y al cabo esa palabra hay que introducirla, ¿no? Cuando uno habla de registros acásicos, así como de regresiones. La palabra reencarnación en ese aspecto es de obligada voluntad el poderla verbalizar, ¿no? Entendiéndose como una nueva oportunidad, nuevas oportunidades de volver a existir y de volver en esa mochila imaginaria que sí nos acompaña durante esas infinidad de existencias álmicas con nosotros mismos, en la cual vamos introduciendo en esta mochila aquellas cosas y aquellas experiencias y aquellas evoluciones y aquellos aprendizajes o no aprendizajes, cuidado, que vayamos teniendo la oportunidad de enfrentarnos con ellos, tanto en situaciones que nosotros tengamos que afrontar como con personas que tengamos que volver a lidiar. Y Y ahí aquí, enlazo con lo que perdón, tú estabas aquí diciendo. entramos en un tema que ya Sí, empezamos con las relaciones kármicas, empezamos con las sí, almas gemelas, con las llamas gemelas. sí. Me encantaría que nos dieras una pequeña pinceladilla sobre tu opinión sobre este tema, porque creo que esto es algo que también a todos nos influye y me encantaría que compartieras tu opinión, ¿no? Un poco sobre esto. Mi opinión es absolutamente fehaciente y aplastante en el sentido de que yo creo que todo el mundo hemos tenido en alguna ocasión la sensación de estar con una persona y decir, yo ya he estado aquí. De abrazar a una persona y decir, yo ya he estado entre estos brazos y no recuerdo en esta vida. Sin Mm. embargo, me encuentro con total tranquilidad y me encuentro en casa. Me encuentro en una situación absolutamente conocida para mí, pero no como yo, Ángela, físicamente, con mi pelo, con mis ojos actuales, con mis brazos, con mi... No, va más allá, es una esencia, es una sincronía, es una sinergia absoluta y es una unión que va más allá de lo físico, va en lo que es alma, ¿no? Pura y dura. Y el decir, o sea, no te conozco casi, no sé quién eres,
pero sí sé que tú y yo hemos vivido antes juntos o nos hemos encontrado en algún momento juntos, juntas. Eso es una relación kármica, eso es algo en lo que se comparte a lo largo de las existencias y te lo vas a seguir encontrando a esa persona en todas y cada una de ellas. Y cambiando el matiz, Ángela, es decir, estamos hablando de esos encuentros que yo creo que todas las personas que seguramente nos hayamos enamorado de forma muy profunda de alguien hemos sentido eso, porque al final el amor es una palabra muy grande y las almas que se enamoran se reencuentran, yo eso lo tengo claro. El amor que podemos sentir por un hijo, una madre, un padre, un hermano, un amigo, o sea, hay amores muy fuertes que tú sabes, como, y lo has Sí. descrito 100%, como se identificará muchísima gente en este momento, pero luego está el otro matiz, luego está la dualidad de nuestra existencia, ¿no? Claro, Esas claro, igual que existe personas, el blanco, existe el negro, claro. exacto, esas personas maestras, ¿no? Que es la forma más bonita de traducir a las personas que nos hieren y que nos hacen de repente un zarandeo. Esas personas también nos acompañan de alguna forma, ¿no? También van presentándose en nuestra vida, también posiblemente sean personas con las que tenemos una relación no irrompible, Pendiente, pero sí que pendiente. pendiente por sanar, seguramente, ¿no? Con Sí, su sí, función de sí. maestros. Y totalmente, esos son los grandes maestros que nos vamos a encontrar reencarnados en otra función, en otro miembro. Bien, la persona que actualmente en nuestra vida es nuestro maestro de aprendizaje, no de la mejor manera que quisiéramos aprender, pero al fin y al cabo es aprendizaje porque te tienes que enfrentar a ello y tienes que saber qué enseñanza te va a dar esa persona, aunque inicialmente te gustaría que fuera con flores y con abrazos y con besitos, pero a lo mejor no es así y realmente esa persona realmente es así. Esa persona está ahí y de esa manera y en esa situación y con ese comportamiento para que tú aprendas algo sobre ello y evoluciones, ¿no? Al igual que en la vida misma, las situaciones que te acontecen y se te presentan, es como yo tengo dos opciones, o me meto en una cajita de zapatos y me guardo ahí tranquilita y digo, no, 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 esto no va conmigo, pero es que asomo la cabeza y otra vez, ¡pumba! Digo, ¿pero por qué? Y otra vez asomo la cabeza y ¡pumba! Otra vez, ¿y por qué? Bueno, es que a lo mejor te está enseñando de que esa situación tienes que salir finalmente. A lo mejor no por ese ladito que te habías obcecado tú a salir constantemente, en el cual estabas repitiendo una y otra vez ese pumba que te arreaban, sino por otro ladito y afrontarlo, darle la vuelta y afrontarlo de distinto modo y poderte hablar con ese monstruo, te iba a decir, ¿no? Esa Sí, situación que se te plantea para poder aprender de ella. Es una ahí. evolución. Ahí quería llegar, porque una lectura, por ejemplo, tú como terapeuta, ¿no? Las personas van a tu lugar, ¿no? No lo puedo llamar centro porque al final es tu casa, es tu lugar y yo lo Mi, conozco. sí, mi consulta. Tu consulta, yo la conozco muy bien, para mí forma parte de mí, ¿no? En mi De ti, vida, de de ti, mí total. sí. Pero me encantaría que nos explicaras de una forma pues muy práctica, como eres tú, que eres súper pragmática explicando las cosas, desde que una persona entra en tu consulta, te expone, seguramente me imagino que te expone un poco su situación actual, ¿no? ¿Qué le ha llevado hasta allí? Y cómo es el proceso de una lectura de registros, es decir, cómo al final esta persona sale por la puerta y cuando llega a su casa dice, bien, o sea, he hecho un trabajo, esto me va a ayudar y cómo le explicas a esta persona cómo aplicar, o sea, me encantaría que me lo explicaras como si yo no supiera absolutamente nada del tema, como si nunca me hubiera hecho una lectura de registros, como si nunca hubiéramos hablado previamente. Perfecto. Pues lo primero es que le resuene la persona, bien porque alguien en algún momento le diga, ah, pues yo hice registros acásicos y esa persona diga, ¿y eso qué es? Pues mira, te logran o logras por mediación de ello el saber algunas cosas que de momento ignoras y que te van a cambiar la vida y te van a dar el conocimiento suficiente como para empezar a afrontarlo de otro modo. Ya partiendo de esa base, esa persona dice, bueno, pues voy a probar porque le resuena, estamos en la misma situación, ¿no? Esa persona te llega a ti en ese sentido. Yo a mí me gusta que esa persona llegue con la mínima información hacia mí.
¿Por qué? Porque si no me condiciono y no quiero. Yo cuanto menos sepa en ese sentido, mejor. Cuando ya viene a mi consulta, hay un momento en el cual pues compartimos un poquito el hablarnos y el decirnos y un poquito sus inquietudes. Y yo, una de las cosas que a mí me llegan tal cual es la canalización. En el momento de ver a esa persona y que ya empiece a hablarme, su tono de voz, sus miradas, su forma de enfrentarse a esa situación conmigo, en el entorno, en mi entorno, etcétera, etcétera, es cuando a mí me llega ya información de qué es lo que esa persona ha venido realmente a descubrir, ¿no? Cuando ya iniciamos, yo la invito a tumbarse en la camilla, que yo tengo una camilla profesional, y entonces en esa camilla esa persona, bueno, pues se tumba y empezamos una meditación. Yo con esa meditación hago que la persona logre desprenderse por un momento de sus inquietudes terrenales, así como de su percepción física, sin ningún momento que pierda obviamente la conciencia, ni es Claro, una eso es, hipnosis, es una claro, meditación muy profunda. este Sí, punto, Ángela, creo que me parece fundamental explicarlo, sí, porque hay un montón de personas que les da muchísimo miedo las regresiones a vidas sí, pasadas, la canalización, les dan los viajes astrales, porque piensan que realmente pierden ya no la conciencia, sino el control sobre su cuerpo, sobre sus acciones, sobre incluso sí mismo. miedo Ujú. de bajar a un Claro, plano claro, astral bajo o quedarse incluso en claro. alguna otra dimensión. Si me puedes explicar esto, Sí, sí, no, no te quedas en ninguna otra dimensión, no te vas de viaje, no hay maletas que hagas para irte, yo no te hago las maletas para que te vayas y no regreses, no, en absoluto. En todo momento la persona está consciente, en todo momento la persona está presente en sí misma y con el total poder de acción y en voluntad propia. Lo que pasa es que, bueno, esa persona está en un estado muy profundo de meditación, es decir, está en un estado de relajación tal que de manera consciente, como lanzábamos al principio, por el día a día, por el ruido, por sus pensamientos que vienen de forma instantánea, sí o sí, nosotros nos hablamos a nosotros mismos constantemente, bien, mal, mejor, peor, regulín, regulán, pero estamos todo el santo día hablándonos. Y eso simplemente ya es ruido. Es necesario porque estamos acompañándonos siempre a nosotros mismos. No podemos decir, total. voy a dejarte aquí un ratito, ¿eh? Como a lo mejor cuando llega, no sé, alguna persona que habla mucho y dices, un ratito, bien, y me encanta estar con ella. Pero cuando se va, Dios mío, necesitaba un poco de tranquilidad, ¿no? Bueno, pues en ese sentido nosotros no podemos hacer eso con nosotros mismos. Y sin embargo, en este tipo de relajación y de meditación, la persona llega a tener paz mental y paz física. Claro, Entonces, es una desconexión. cuál es, Ángela, perdona, el estado en el que se encuentra una persona cuando tú le estás realizando una lectura de registros? En un estado de conciencia, pero de una relajación y una meditación y una abstracción de lo que viene siendo su realidad física del día a día, muy importante, para que de paso a aquella información que del otro modo consciente es imposible que accedamos a ello. Es muy difícil, por no decir imposible, como he dicho anteriormente. Es difícil, imposible para ti como canalizadora, para ti como lectora de registros, profundizar quizás en esa persona o incluso para una persona, ¿no? Poder mostrarte de alguna forma esa introspección, esa energía de alma, esa lectura. Entiendo que esa persona también tiene que estar en un estado de relajación. Entiendo que te habrás encontrado alguna vez con una situación de una persona que venga súper nerviosa o una persona con eso que pasa también muchas veces, ¿no? Esa incredulidad de decir, ojo, pues yo no sé si voy a ser capaz o no sé si todo esto que va a salir ahora será verdad o será mentira, ¿no? Eso tiene que influir también de alguna forma. Claro, hay como una reticencia, hay personas que llegan abiertas, completamente abiertas, y es más, es como, estaba deseando y demás, y eso es un amor, eso es una alegría en todos los sentidos, pero hay personas que también es maravilloso el ver cómo entran con una reticencia, con una especie, porque no hay que olvidar que el ego está ahí.
Y claro, yo cuando me permito o permito que alguien me llegue a llevar a un estado tan absoluto de relajación y de meditación y que salgan cosas muy mías que ni siquiera yo conozco. Ostras, en ese sentido hay como un poco de reticencia de decir, no me voy a dejar. O sea, yo tuve una vez a una persona que en el momento de empezar y demás, sabía que, o lo notaba, porque tenía una percepción también bastante importante, notaba que yo iba a poder llegar a esas respuestas y me decía, no sé si me voy a dejar del todo. Y entonces era como, bueno, lo primero que hay que tratar es eso, es decir, ese ego personal que es normal y natural, es un medio de defensa, es un método de defensa. Al fin y al cabo, las personas nos gusta tener nuestra propia intimidad, ¿no? Y que en mi campo y en mi terrenito yo meto a quien yo quiera, ¿sabes? Y aunque yo estoy aquí por voluntad propia y quiero que hagas esta terapia conmigo, pero claro, que me saques muchas cosas, pues a lo mejor me resulta un poco violento a mí mismo, porque al fin y al cabo conmigo no, con esa persona. Entonces, en ese sentido, pues hay que cortar un poco murallas. Pues desde ese punto de vista, cuando la persona ya está en una meditación profunda y ha logrado desprenderse, por así decirlo, de su conciencia física, ¿no? Y está pues en una profundización de sí misma, es ahí cuando introduzco lo que es los registros acásicos por mediación de recitar la oración de los registros acásicos de apertura, ¿no? Que también es conocida y la gente lo puede encontrar como la oración del sendero. Bueno, pues porque al fin y al cabo es un caminar, ¿no? Por ese sendero de esa otra proyección de nuestras vidas y de otra visibilidad de nosotros mismos y un concepto distinto, muchísimo más elevado a nivel espiritual, ¿no? Y es en ese momento cuando sí necesito previamente el nombre completo de esa persona, como información más sustancial de esa persona, eso es lo que sí necesito, el nombre y apellido legal, regular, con el que se identifica, por así decirlo, en el DNI, porque todos nuestros nombres, el nombre y apellido completo, si el que tenga dos nombres, el que tenga tres y luego dos apellidos o uno, es a nivel vibracional, a nivel energético, es con lo que nosotros resonamos en esta existencia, pero nuestra alma también reconoce. No hay que olvidar que nuestra alma ha pasado por un proceso, que ahora si quieres hablamos también de él, en el momento en el que trascendemos y dejamos este envoltorio, esta carcasa física, cuando toca, pero esa esencia transmuta y se eleva a espera de que vuelva a llegar el momento oportuno en el cual vuelva a tener presencia y vuelva a materializarse con otra existencia. Entonces, en ese sentido, cuando ya se hace la apertura de la oración del sendero o la apertura de los registros acásicos, la persona está consciente, como he repetido antes, pero a partir de ese momento, canalizando entre las dos y habiéndome dado el permiso, porque eso es importantísimo e indispensable, no se Esto es, puede abrir registros. Esto es algo que está muy bien recordar, ¿no? Porque a veces sí que sé de algunas personas que sí que me lo preguntan, ¿no? ¿Puedo abrir registros a otra persona o quiero abrirle registros a mis hijos o a mis padres o a mi pareja o, ¿no? O sea, esto es fundamental. Existen unas leyes universales, existen Sí, leyes puramente energéticas y vibracionales que se deben, sí, pues, que se deben cumplir, ¿no? Para llegar al final al fin que se deben queremos cumplir. llegar. Sí, se deben cumplir y se deben de respetar. Y entre ellas esa ley es que efectivamente yo no puedo hacerle la apertura de registros acásicos a una persona que no haya dado su consentimiento. Es que ni siquiera Eh, podríamos mm, acceder, ¿no? O sea, me refiero, no es no, algo ya a nivel moral, por supuesto, sino que tampoco se puede acceder. Tú no, esa apertura, esa casa, tú no vas a poder acceder a él si no tienes la vibración de la no, otra persona en resonancia contigo, ¿no? claro, efectivamente, porque lo primero no es moral, tú lo acabas de decir, yo creo que Ujú. en la vida no hay que hacer a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti mismo. Yo creo que eso es una máxima total para todo en la vida.
y para el nivel espiritual también. Y luego, aparte de eso, es el hecho de que los señores de los registros acásicos se te presentan, a mí en este caso, cuando yo ya estoy en esa sincronía y en esa terapia ya profundizada y ya a punto de empezar la sesión, y se te puede presentar a nivel de señales, a nivel de imagen, a nivel sensorial, a nivel de muchos modos o simplemente con una resonancia en tu cabeza de un sonido en el cual tú percibas que esos señores te dicen que no y que no. Incluso, cuidado, hay veces que no, muchas veces no sucede, a mí no me ha sucedido, pero yo sí sé que ha habido a otras personas en las cuales en plena sesión, con la persona habiendo dado su consentimiento y demás, los señores de los registros acásicos, esas energías, esos seres, han considerado que no era el momento para darle esa información a esa persona puntual, porque ellos te van a dar la información necesaria, trascendente, básica e imprescindible para tu conocimiento, evolución y desarrollo en el momento puntual de la vida en el que te encuentras, de tu vida existencial del aquí y el ahora. Si ellos consideran que esa información no se te puede transmitir y transferir en este momento puntual, bien porque no estés preparado, bien porque no tengas las herramientas todavía necesarias, bien porque va a crearte un conflicto más que otra cosa, en ese momento no te van a dar la información, no me va a llegar la Claro, información suficiente como para yo poder revelar esa pregunta que esa persona me haya hecho. No me ha exacto. pasado, no me ha pasado, pero sí sé que puede suceder. Sí, a mí, mira, fíjate, a mí sí que me ha pasado, y además esto es bastante interesante. Yo siempre me he realizado los registros, antes de conocerte a ti, por supuesto, me he realizado los registros de hace muchísimos años con una chica que adoro, me encanta, que se llama Cristina. Y yo siempre, ¿no? Pues me preparaba un montonazo de preguntas porque yo soy muy intensa para todo y entonces yo decía, guay, yo tengo una sesión de 1 hora con Cristina y yo aquí voy a sacar el higadillo, o sea, voy a sacarlo todo, quiero Sí, saberlo todo. Y recuerdo que había un montón de preguntas que Cristina, que es pues también una persona muy amorosa, ¿no? Me decía, Mónica, esto ahora mismo en tu vida no tiene relevancia alguna. Esto es puro cotilleo. Entonces, ahora mismo, pues esta información es que directamente no está colgada en ningún sitio. Esta información ahora mismo no tienes no, que acceder, ¿no? no A la tiene ella. la nube, Y es, efectivamente, no ha llegado todavía. y es verdad, o sea, reduciéndolo todo, al final los registros, la función que tienen es evolucionar a la persona a la que se le está haciendo esta lectura, ¿no? Sí, Yo sí, sí, sin duda. tengo una pregunta, ¿no? Tengo una pregunta, yo por supuesto, de todo lo que te pregunto, yo tengo mi propia opinión, mi propia visión, coincidimos en muchísimo, pero cierto es que tú tienes un conocimiento muy amplio sobre lecturas de registros, porque al final tú creas, haces esa terapia a otras personas, ¿no? Yo te pregunto, algo que a mí me viene mucho al canal, cuando la gente me dice, ¿cómo puedo saber yo si yo ya he tenido una vida pasada? O sea, es decir, si esa casa existe para mí también, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo que me he reencarnado, que esta no es mi primera vida? Sí. Cuando desde el primer momento que la persona ya te hace esa pregunta, ya tiene ahí el gusanillo detrás de que sabe que la respuesta es positiva, que es sí, pero Sí. no se la llega a creer del todo o no sabe realmente si eso es real o es producto de su imaginación. Bueno, pues las muestras más importantes, lo que son los detalles más importantes para poder acceder a ello, es de tener sueños repetitivos o, en cierto modo, muy lúcidos, muy reales, ¿no? Que digas, uff, yo me he levantado y esto es como si realmente lo hubiera vivido, ¿no? Luego también el tener mucha empatía para determinadas personas o determinadas cosas. Eso te crea como una sabiduría interna que tú ya tienes innata y que dices, no sabes de dónde me viene, pero yo entiendo perfectamente a este perrillo o entiendo perfectamente a esta persona o a este niño o soy capaz de tener una asertividad tal como para ponerme en ese lugar. Es decir, yo ya he tenido esta experiencia con anterioridad y no sabes de dónde viene, pero lo notas, lo sientes y lo presientes. El tener miedos o fobias que son inexplicables, que dices, pero si no me ha pasado esto en la vida, pero yo no sé por qué tengo ahí eso, ¿no? Se me pone una arañita por encima y dices, ¡ah!
pero ¿se te ha puesto alguna vez una araña muy grande encima tuyo como para que hayas tenido? No, pero me lo imagino y simplemente el hecho de imaginármelo ya me dan los 7 males. Bueno, pues esa sería otra de los detalles, ¿no? De las conclusiones, de las pistas. El tener una fuerte atracción sobre otras culturas, sobre Sí, otros periodos de la historia, el exacto. es decir, es que yo me veo con túnica y con un jarrón yendo al Sí. río y huerta y paseando por las columnas griegas, ¿sabes? Y en ese sentido dices, es que yo he estado allí, es que veo una peli, es que me sale una carta en alguna tirada y digo, es que resueno mogollón, es que sé que he estado ahí, pero no he estado ahí. Y a lo mejor no he estado ni en Grecia, ¿no? Porque tenemos la suerte de que el patrimonio está ahí y que la protección está ahí gracias a todos y al esfuerzo de la humanidad y que así perdure y dure durante los siglos de los siglos. Pero tú vas a Grecia y puedes entrar en ese mundo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues el que haya tenido la suerte de entrar y estar, perfecto. Pero el que no, dices, ¿cómo me llega a mí eso, no? El tener un déjà vu, de repente estás Bueno, sí, 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 pensando en sí. otras cosas y dices, oh, yo esto ya lo he vivido. Yo te espérate que sé perfectamente lo que vas a decir o sé lo perfectamente que lo que has dicho es lo que yo había pensado que iba a suceder o me ibas a decir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pistas son inconmensurables y son una prueba fehaciente de que algo está pasando por ahí adentro y de que todos, en mayor o en menor medida, yo creo que todo el mundo resonamos con esto y nos ha sucedido. Que lo queramos dar a una interpretación, una respuesta imaginaria, bueno, vale. ¿Qué es la Ujú. imaginación? Al fin y al cabo, eh, es, una, es una dosis de recortes de acontecimientos vividos o vistos o sentidos, ¿no? Bueno, ¿de dónde? ¿De aquí? Exacto. ¿De la tele? ¿O de otra existencia? Yo, Pues está ahí. sin querer enredar mucho, porque sé que mi plan es ceñirme a un tema, ¿no? Estamos con el tema de los registros acásicos, pero como he dicho al principio, cuando te vas dando cuenta de que todo está místicamente enlazado, hay un tema que Sí. hablamos tú y yo además en otro podcast con Ágata en Eco de Brujas, que era el tema de las dimensiones que se solapan. Es decir, si nos abstraemos al término de que el tiempo y el espacio no existen, cuando hablamos de vidas Ujú. pasadas, en realidad no estamos hablando más que de otra existencia, que puede ser incluso paralela a esta existencia que estamos viviendo. Los déjà vus, o déjà vu, como lo he llamado yo toda mi vida, de forma castiza y Sí. madrileña, eh, muchas veces, o por lo menos la sensación que yo tengo, es que pueden ser universos paralelos que se pueden estar dando en el mismo momento y que a veces se solapan, ¿no? A veces tenemos Sí. recuerdos. ¿Quién nos dice a nosotras, quién nos dice a las personas que nos están escuchando ahora mismo que esa vida, por ejemplo, tú que yo sé que resuenas mucho, ¿no? Con el tema de Grecia y tal, que sé que por eso Sí, las totalmente. porque a ti te vibra fuerte. ¿Quién te dice a ti, Ángela, que en este momento, en alguna otra dimensión, en alguna otra existencia paralela, no puedas estar Sí. viviendo, ¿no? Esto y que a lo mejor ese resonar o esos bloqueos que no se han dado puedan ser incluso en un momento presente, entre comillas, ¿no? Esto es Sí, sí, enredar, sí, enredar muchísimo, pero sí que sí. es por ir introduciendo un poco el concepto de que hablamos de vidas pasadas, cuando a lo mejor no son más que vidas paralelas también, ¿no? Vidas paralelas, totalmente. Bueno, ahí está la película de Interestelar, que es una auténtica maravilla en concepto y que hay que darle muchas, muchas vueltas y que tiene muchísima relación con todo esto. Yo, por ejemplo, en las sesiones que yo tengo, cuando hacemos los registros y cuando hacemos las regresiones, la terapia regresiva, hay momentos en los cuales hay que acceder a ellos bien sea en esta vida o bien en vidas pasadas, en los cuales se solapan existencias. Es decir, yo inicio con lo mismo, la meditación y demás,
siempre me gusta acceder a la apertura de registros, aunque la persona me venga a la terapia regresiva, yo siempre inicio también la apertura de registros porque creo que es una información muy potente y muy añadida que si los señores de los registros agástricos consideran, nos van a dar y siempre dan, porque estás accediendo a esa información, a ese templo, ¿no? A esa otra dimensión, enlazando con lo que tú decías. Y esas dimensiones se entrelazan en esos puntos, porque cuando la persona yo la llevo en regresión hasta una parte de su vida actual o de otra existencia y se visualiza con su presencia, bien si es en otra vida con otra apariencia, o bien si es en esta con otra apariencia de a lo largo de la evolución de cuando era más pequeña, pues más chiquitita, más niña, más tal o más cual, en ese momento entran en juego paralelamente las dos existencias, la actual de la persona que me ha llegado a consulta con sus 30 y tantos años o con sus X años, con su apariencia física, con su 1,60 m de estatura, etcétera, etcétera, 50 o 80, 1,50 m o 180, pero se solapan dimensionalmente para poder arreglar, solucionar y entender determinadas acciones, determinadas situaciones que se han visto afectadas hasta la actualidad porque en su momento fue dañino, fue una situación que no entendió, que le causó un bloqueo, un trauma y que ha ido arrastrando hasta la actualidad. En ese punto del pasado, bien sea de esta propia existencia o de la anterior, si hay que llegar a otras vidas, se ven, se solapan y se hablan Sí. y se solucionan, porque se dan en ese sentido dos puntos de vista, dos sincronías, dos existencias, dos saberes que se solapan, porque al fin y al cabo es la misma esencia, sigue siendo el mismo alma y se reconoce. Luego ahí estaríamos hablando de que efectivamente hay una interacción sí o sí dimensional. Efectivamente, y aquí entra el concepto del yo superior. Es decir, el yo Sí, superior, ¿no? Al final no es más que sí, una versión evolucionada al nivel máximo de sí, nuestra alma. Y nosotros, como personas, tenemos acceso a esa comunicación, tenemos acceso a poder preguntar o iluminarnos un poco con ese yo superior. Entonces, esto de verdad que es un entramado, o sea, esto nos podría dar como para 7 podcasts hablando solamente de este concepto. Por supuesto, algún día nos adentraremos un poco más en este tema porque es súper interesante, pero me parece muy significativo a la hora de indagar, ¿no? En esas vidas pasadas, vidas paralelas, el yo cuántico también, que al final viene a ser sí. un resumen también de todo esto. Y eso da mucho que pensar porque cambia completamente el concepto que se nos ha enseñado, ¿no? De quiénes somos, de que pasamos por esta vida, nacemos, nos transformamos, morimos, nos deshacemos, nos volvemos a encarnar o no pasa nada, ¿no? Según las creencias que tenga cada persona. Pero, pero bueno, al final es ese entramado perfecto que tiene el universo y la existencia y que el día que haces clic y empiezas a unir puntos, te puede explotar la cabeza porque realmente es muy difícil, Sí. pero también quizás le encuentras el sentido a todo, ¿no? Quizás te hace como aferrarte un poco más a querer seguir siendo una mejor versión, a comprender que tienes un fin, que no estamos aquí por nada ni para nada. Y de verdad que hablo muchísimo más allá de cualquier creencia religiosa o del concepto que tú puedas tener respecto a Dios, al universo. O sea, creo que esto también le da al ser humano una razón de existir, o por lo menos para mí ha sido así, ¿no? Y Y un valor añadido. Es decir, si todo el mundo tuviéramos interiorizado y completamente asumido de nuestro grandísimo papel en esa no sé cuantísimas oportunidades que nosotros tenemos de volvernos a reencontrar y a existir, y que tenemos la obligación, entre comillas, ¿no? Moral, de seguir esa evolución y de poner en práctica todo aquello que debemos de llevar hasta nuestros días, de aquello que en otros momentos, en otras existencias hemos aprendido, o de
también, en cierto modo, poder sanar aquellas cosas que en un momento determinado somos conscientes de que hay algo dentro de nosotros que nos duele un pelín, que resuena de una manera que haya que poner mejor, pues en ese sentido las cosas cambiarían y mucho, ¿no? Lo que tú me decías del yo superior, bueno, pues a un nivel muy, 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 muy básico, pero podríamos tenerlo todos en concepto en el que es nuestra propia también intuición, esa vocecita que nosotros tenemos interna en la cual nos dice por aquí o por aquí no, Sí, o que en unas ocasiones escuchamos más y otras ocasiones ignoramos más. sí. Pero fíjate, enlazando un poco con lo que podría ser una pequeña dosis de historia, en la cual cronológicamente encontramos a los registros acásicos en el siglo XIX, cuando empezó, bueno, antes de ese sin datar, un A saber, montonazo de ¿no? Sí, sí. personas sabias, efectivamente, accedieron a ellos sí o sí, desde luego. Pero en lo que podría ser datado, escrito ya y, entre comillas, un poco normalizado, porque en el siglo XIX todavía esto normalizado a 100% obviamente no estaba, encontraríamos a un gran personaje, en ese sentido, protagonista, que es Edward Cayce, que esta persona, este hombre, era un medium, canalizador, bueno, pues ha escrito y tiene muchos libros, ya falleció, obviamente, y nos ha dejado un legado, y nos ha dejado esto está aquí. Y esto os lo dejo porque hay que seguir viendo qué más información nos puede traer y que realmente es una herramienta potente para las personas, para nuestro propio conocimiento, ¿no? Y de nuestro entorno. Esta persona, por ejemplo, ya en el siglo XIX hacía sus terapias y sus sesiones y lo que hacía en ese aspecto era a las personas que le resonaban, pues le entraba en un estado, él, no la persona, era un concepto cambiado. Él entraba en un estado de meditación y de hipnosis, el sí, absoluta, y entonces, casi como en un sueño muy profundo, él iba llegando la información que iba narrando a la persona y que posteriormente, cuando se cerraba la sesión, él volvía otra vez al estado consciente y curiosamente no recordaba nada. Ujú. Pero luego después, pues por medio de personas que le estarían ahí apoyando para poder recordarle esa sesión y esos conceptos que le había dicho y todo lo que había tenido de información, pues y junto con muchísimos más estudios, pues fue escribiendo libros y legados que nos llegan hasta nuestros días y que son una auténtica maravilla. Desde aquí también invito a la gente y habla uno de ellos sobre la canalización del yo superior, por ejemplo. Y luego ni que decir tiene que tiene otro expresamente con respecto a la reencarnación y otro con respecto a los registros acásicos y demás, ¿no? Pero fíjate, ya en el siglo XIX. Hay una cosa, Ángela. Bueno, tengo dos preguntitas antes de terminar, porque es verdad que estás, sobre todo tú, dando muchísima información. O sea, yo de verdad cada vez que te escucho y mira que hablamos muchísimo, que siempre me enseñas algo nuevo, la verdad que eres infinita. O sea, en ti existe tanta pasión por lo que haces que al final el conocimiento cada vez es más grande, ¿no? Em, Pero es mutuo, perdona que te interrumpa, es mutuo, porque a mí me pasa lo Gracias, mismo gracias. contigo. Gracias, amiga. Tengo dos pequeñas cosas que necesito puntualizar antes de terminar este podcast. La primera, una pregunta sencilla. Lo que pasa es que no quiero que se me vaya la segunda, porque es muy importante. Y es que lo enlazo casi con esto que estás contando. Pero bueno, voy a ir a lo práctico. Otra pregunta que no quiero que se nos quede en el tintero. ¿Se puede abrir registros solamente a las personas? Vale, no. O sea, se puede abrir registros a personas, se puede abrir registros a animales, a mascotas, se puede abrir registros a lugares, a Eso te iba a decir, viviendas, a a lugares. empresas, sí, sí, a lugares.
claro, estamos hablando de que todo tiene una energía, todo tiene una información previa a que nosotros llegáramos. Fíjate, ese es que es el mismo concepto. Previo a que yo llegara con mi 1,68 m de estatura, con mi pelo, con mi forma de ser y con tal, yo ya tenía esa información guardadita en mi alma. Entonces, de ese mismo modo, cuando nosotros compramos una casa nueva o no, incluso que sea de segunda mano o de nueva obra, es decir, ahí ha habido anteriormente otra cosa, que se puede acceder a esa información y se puede llegar a saber qué es lo que ha guardado en sí en existencias previas. Y eso es muy importante para crear también cultura. Hay gente muy espiritual y que solapa también de modo artístico, y me consta de que hay personas que a lo mejor para escribir sus Ah, poemas, sí, 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 sus sí, sí. libros, o para componer canciones, es decir, acceden a lo que es la apertura de registros acásticos de eso mismo para llegar a tener más sustancia, más información. Sí, yo, mira, lo que has dicho además de los animales, que conozco personas que hacen lecturas de registros de animales, no estaba pensando en el concepto, seguro que hay alguien que se está preguntando, ¿y cómo le pides permiso a un animal para hacerle una lectura de registros? ¿No? O Muy bien, sea, esa es la pregunta del millón. ¿eh? Él te lo va a dar, él te lo va a Él dar. te lo va a Es dar, estoy de increíble acuerdo. los animales nos vamos, o sea, a 3 pueblos y medio nos llevan los perros, los gatos, qué decir tiene. Pero tú cuando a un gato, yo que tengo gatos, y yo ya le he abierto los registros a mi gato, yo es mi gato Simba, que tú le conoces, le llegué y le dije, Simba, ¿tú quién eres? Y me hizo, miau. Y le dije, ¿te abro registros? Hizo, miau, miau. Te puedes creer más o menos. Bueno, es que mi gato habla mucho, bueno, me aúlla mucho, pero se podía haber ido, se podía haber tumbado, podía haber pasado de mí, podía haberme quitado la visión, es decir, hay muchos modos de poder identificar que efectivamente un animal te da permiso. Y algo muy importante, lo que decíamos antes del permiso de las personas y también de los niños. Con la mayoría de edad es cuando se le puede abrir registros a una persona. Claro, tienen Antes esa no. conciencia, ¿no? Esa voluntad de poder decir, sé lo que estoy Sí, haciendo, sé por qué lo sí, estoy haciendo, sé cuál es. Sí, esto también me pasa a mí mucho con las regresiones, que me preguntan mucha gente, tengo sí. 14 años, ¿puedo abrirme? Y yo siempre digo, pues mira, yo Mm, mi consejo, también como mamá que soy, mi consejo es que no, porque al final el riesgo que también tienes es que te expones a una información que quizás no estás capacitado para gestionar en ese momento, ¿no? justo. Y que te tienes que responsabilizar de Ya, tu karma, de toda esa información que te llegue y de tu dharma. sí, Entonces, una persona que no tenga esa madurez, que a lo mejor una persona con 14 años tiene una madurez más que la mía, pero no suele ser el caso y tiene que vivir muchas más claro, experiencias y evolucionar exactamente. mucho más. No Mm. consiste solamente en una madurez, ¿no? Consiste en una experiencia de vida. ¿En cuánto En tiempo una llevas tú? experiencia. Claro, o sea, al final la edad influye en muchísimos aspectos y es innegable. Entonces, bueno, pues si nos está escuchando ahora mismo alguien, ¿no? Que tenía esa duda, si a un hijo, una hija o a un sobrino o una sobrina le puede abrir unos registros, siempre es recomendable esperar a una edad un poquito más madura para poder gestionar toda esa O información. justo, o se le puede abrir por mediación de los padres o de los primos mayores. Es decir, siempre se le abre los registros a una persona que tenga relación con esa Efectivamente, personita, pero no efectivamente. preguntándole sobre la apertura de registros de ese niño en cuestión. Genial. La verdad que sí, esta información me parece muy útil también, muy necesaria. Se habla poco, ¿no? De este tipo de Sí, datos. Este es el fin, al final, de hacer este podcast. Yo por eso tenía tantas ganas de que conocierais a Ángela, de poder darle esa voz, ¿no? Porque ella está ahí en su consultilla, bueno, su consulta que es una preciosidad. Está ahí, pues, ahí, ¿no? Que va haciendo sus cositas con su gente, parece que no hace ruido. Y digo, no, Ángela, tú tienes que venir a Omnity, a mi canal. Y para terminar, quería enlazar, ¿no? con lo que estabas hablando de la canalización. Ángela es la persona con la que yo he empezado a hacer los talleres presenciales, ¿no? Omnity ha estado en la sombra, ¿no? Ahí metida en mi armario, hasta que decidí que me apetecía hacer talleres y lo hice
precisamente por tenerte a ti al lado, ¿no? O sea, al final lo que me apetecía era hacerlo contigo. Y quería contar para cerrar esto una anécdota muy bonita que surgió en este primer taller que hicimos en junio, el día del solsticio de verano, que eso fue magia pura, eso fue, Total, solo de magia pensarlo, absoluta. se me saltan las Y lágrimas. gracias, justo, y gracias a las personas que estuvieron ahí con nosotras, que aportaron también esa auténtica magia que traían. Eso fue un reencuentro también, ¿eh? Eso fue un reencuentro de almas porque allí nos conocíamos sin saberlo muchas, ¿no? Pues pasó una cosa muy bonita y es que además esto nació solo, esto nació de repente, como suelen salir las mejores cosas, y es que cuando estábamos haciendo uno de los rituales que habíamos preparado con tanto amor Ángela y yo, Ángela sintió canalizar algo para cada una de esas personas, ¿no? Entonces dedicamos ese pequeño momento a cada una de estas personas y al oído a Ángela le fue canalizando una frase que sintió en ese momento. O sea, ese es, fíjate, lo estoy contando y se me está poniendo el pelo de punta porque me estoy acordando. Ese es el poder que tiene la canalización, que si en el momento que tú estás abierto a dejar llegar a ti una información valiosa, llega lo más puro y lo más transparente que puede ayudar a esa persona. Y simplemente recuerdo las reacciones de cada una de las personas, de las chicas, porque la verdad que digo la casualidad de que éramos todas mujeres, cada una de las reacciones cuando Ángela le susurraba esa frase que se quedó para ella, la cara que yo las estaba viendo de cada una de ellas al recibir esa frase fue como si pudieran decirle con la mirada, me acabas de decir exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Fue muy bonito Sí, fue y muy es, bonito. es el ejemplo más cristalino de en qué consiste canalizar, para qué sirve acceder a la información de una persona. Pues para ayudarle en ese momento en algo que a lo mejor pues en ese momento de su vida no tiene la fortaleza suficiente o simplemente necesita un agente externo que le recuerde que es ahí donde tiene que pararse a observar y pararse a sanar, ¿no? Así que bueno, Ángela, se nos acaba el tiempo. Infinitamente Sí. podría estar todo el día dándote gracias por Y, y yo a ti, mostrarle ¿eh? Y yo a ti. mostrarle a mi amada comunidad de Omnity. Este podcast además ha sido muy reclamado porque lo mencioné en el primer podcast, ¿no? Que íbamos a hablar de registros y el boom ha sido absoluto. O sea, la gente me ha pedido, me ha suplicado este tema. Gracias de verdad porque siempre aprendo un montón contigo. Me gustaría para terminar que le expliques, que le cuentes a la gente dónde puede encontrarte, ¿no? Porque te puede encontrar en los próximos talleres que hagamos de Harmony, por supuesto, eso estará colgado en todas mis redes, pero ¿cómo pueden encontrarte a ti, a Ángela? Perfecto, pues yo antes que nada decirte que es un auténtico honor siempre estar contigo de manera profesional o de manera personal. Y que gracias, y gracias a todos por escuchar este podcast que es maravilloso. Y luego, pues, ¿dónde me pueden encontrar? En Serendipity by Angels. Es una creación mía, Serendipity, ya sabemos que viene de Serendipia, y Serendipia es algo que encuentras por casualidad, ¿no? Y que te aporta. Bueno, pues esa es mi misión de vida, que se me encuentre por casualidad y pueda aportar. Y es ahí, en Serendipity by Angels. Tal Vale, cual suena, yo creo que hoy por hoy sabemos inglés y bueno, pues ahí yo está. dejaré de todas maneras el link de tu Instagram para que te puedan encontrar y así ellos también, las personas que tengan interés, te puedan mandar un mensajito y conectar contigo. Merece mucho la pena conocer a Ángela. Yo, de verdad que para mí es mi angelito terrenal y siempre se lo digo. Ella es como alegría de Inside Out, de la peli, del revés, siempre se lo digo. Es un estado de alegría que se contagia y la verdad que la primera experiencia que hemos tenido juntas de hacer un taller con Omnity y Serendipity ha sido, bueno, o sea, que solo lo estaba recordando y me estaban dando ganas de llorar, ¿no? De lo bonito que fue. Así que De nada, nos volverlo a despedimos. repetir. Por supuesto, repetiremos, repetiremos. Y lo dicho, muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar este podcast. Voy a dejar siempre enlazado al final del podcast una meditación, en este caso una apertura de registros, así que creé, además lo creé a partir de un libro que tú me prestaste, que me leí, ¿te acuerdas? Y creé Sí, ese un libro, sí, ejercicio sí. porque también las personas somos capaces a veces de adentrarnos en mensajitos muy concretos que nos están por llegar. Y como decía una amiga que me enseñó cosas, me decía, mira, yo me abro los registros hasta para cocinar. Yo voy a cocinar y digo, me abro los registros de cuando he sido la mejor cocinera en mis otras existencias, ¿no? Pues hasta para eso. Claro,
debemos familiarizarnos. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar este maravilloso primer podcast con invitada. Hasta luego, Te quiero hasta mucho. pronto. Un Un beso besito. enorme. Y Hasta yo. luego, hasta pronto.